cosas. Ok. Entonces, esta es la primera clase de este curso Explorando el origen condicionado. Y aquí nosotros tenemos la introducción, la primera lámina. Entonces, que dice que el Buda contempló el origen condicionado por primera vez en la última vigilia de la noche antes de su iluminación. O sea, de que muchos de ustedes saben de que el Buda se iluminó en un día de luna llena del mes de aproximadamente el mes de mayo, y se dice de que en la primera parte de la noche el Buda contempló sus vidas pasadas, y en la segunda parte de la noche el Buda, el futuro Buda, contempló en los seres morir y reconectar. No, ¿qué está pasando? ¿O no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la segunda parte de la noche el Buda contempló acerca de los seres morir y reconectar de acuerdo a sus acciones. Y se dice de que en la tercera parte de la noche el Buda practicó la contemplación en esta doctrina del origen condicionado que nosotros vamos a comenzar a estudiar ahora, y al final de la tercera vigilia de la noche, al final de la noche, se dice de que el Buda alcanzó lo que se denomina la iluminación. O sea, que ustedes pueden ver la importancia de esta doctrina de origen condicionado, que fue lo que el Buda contempló poco antes de su iluminación. Y después se dice de que el Buda enseñó en muchas ocasiones en diversas formas esta doctrina de origen condicionado. Y en estas clases se explorará el origen condicionado de acuerdo con las enseñanzas del budismo Pali o el budismo Theravada. O sea, esto es importante. Y también es importante que quiero mencionar desde un comienzo, que el nombre que hemos escogido para estas clases, Explorando el origen condicionado, es por una razón muy particular, de que esto es algo muy profundo, esto es algo muy difícil de explicar. Entonces yo creo que el título que nosotros hemos escogido, Explorando el origen condicionado, le hace un poco, ¿cómo se dice? Eh, a la profundidad de esta enseñanza. O sea que nosotros simplemente vamos a ser exploradores, como quien llega, digamos, por primera vez al continente, digamos, americano, y entonces uno ve un poco y bueno, puede sacar algunas conclusiones. Bueno, yo creo que en 7 clases nosotros vamos a poder explorar de alguna manera y ustedes se van a poder ir al final del retiro con una idea un poco más clara de lo que es esto, que es el origen condicionado. Entonces este nombre es a propósito, y al final de las diapositivas se van a dar cuenta un poco más por qué es así. Ahora, en esta lámina, la siguiente lámina, aquí nosotros tenemos dónde podemos encontrar esta doctrina de origen condicionado en el Tipitaka. Entonces, nosotros tenemos 3 canastas, que es la clasificación más conocida de las enseñanzas del Buda, y el origen condicionado nosotros lo vamos a encontrar en la canasta de los discursos, que es el Sutta Pitaka. Y en particular, en la canasta de los discursos, en la colección de discursos largos, que se llama el Digha Nikaya, hay un discurso que se llama el Mahanidana Sutta, que es el gran discurso de la fuente, o el origen, se puede traducir. Entonces nosotros de hecho vamos a estudiar parte de este discurso. Este es un discurso muy, muy importante dentro de las enseñanzas del Buda,
Y para poder estudiar el origen condicionado, desde la perspectiva de la canasta de los discursos, nosotros vamos a utilizar este Mahanidana Sutta a partir de la clase de mañana. Y hay una colección que se llama el Samyutta Nikaya, que son la colección agrupada. Y dentro del Samyutta Nikaya hay toda una colección que se llama el Nidana Samyutta, que trata sobre el origen condicionado. Y en el Nidana Samyutta ustedes van a encontrar 93 discursos cortos que tratan. Yo no sé quién me está cambiando aquí las diapositivas. A ver. No sé, ustedes no están viendo la presentación, las personas que me están siguiendo. Yo estoy en la lámina número 3 ahora. Yo estoy viendo perfectamente la lámina número 3. Sigue en la lámina 1. A ver, ese es el problema. ¿Todos tienen el mismo problema? Aunque voy a compartir mi pantalla. Ok, voy a compartir la pantalla. Por favor, los que están aquí en el Dama Vigara, gracias por su paciencia. Bueno, ahora las personas que me están siguiendo online, a ver si me pueden decir si me están, si pueden ver la pantalla. Ahora se ve. Ok, entonces por favor, Sasaki, que por favor las personas que están viendo, me están siguiendo, que por favor no muevan la presentación, porque si no, solamente yo voy a manejar esto. Entonces, por favor, ahora vamos a dejar los chats para el final. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a continuar. Entonces, ahora todos están viendo. Ok, entonces, están todos bien. Entonces, estaba diciendo de dónde se encuentra el origen condicionado, dónde se puede estudiar el origen condicionado en la canasta de los discursos. Entonces, tenemos el Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen, que nosotros vamos a estudiar a partir de mañana, y también en el Nidana Samyutta, la colección agrupada, hay 93 discursos, y también hay muchos discursos donde el Buda toca este tema. Y en la tercera canasta, que es la canasta de la Abhidhamma, ustedes van a encontrar un tratamiento sobre el origen condicionado en el segundo libro de la Abhidhamma, que es el Vibhanga Pali, y que tiene un capítulo completo, que es el capítulo sexto, el capítulo 6 del Vibhanga, que es Paticca Samuppada Vibhanga, que es el análisis del origen condicionado. Entonces ahí ustedes pueden estudiar el origen condicionado de la perspectiva tanto de los discursos como de la perspectiva del Abhidhamma.
Bueno, entonces ahora vamos a... ¿Por qué es importante el origen condicionado? Entonces aquí ustedes tienen un pasaje que está tomado de el gran discurso del símil de la huella del elefante, donde el Buda dice, ese que ve el origen condicionado, ve el Dhamma. Ese que ve el Dhamma, ve el origen condicionado. O sea que, ustedes pueden apreciar, de acuerdo con este pasaje, con estas palabras del Buda, la importancia del tema del origen condicionado. Cuando uno ve se refiere a entenderlo a través de la propia experiencia, no verlo a través del sentido de la vista. Uno ve esto a través de la introspección, a través de la práctica de vipassana. Ahora, he tomado unos pasajes del diccionario budista del venerable Nyanatiloka. El venerable Nyanatiloka fue un monje alemán que vivió aproximadamente en la primera mitad hasta la década de los 60, 70 del siglo XX. Y él es el autor de varias obras y una de ellas es este diccionario budista, Buddhist Dictionary. Y entonces ahí esa es la traducción de una explicación. A ver. Entonces, ¿qué es el origen condicionado? Es la doctrina de la condicionalidad de todos los fenómenos físicos y psíquicos, una doctrina que junto con la impersonalidad, anatta, forma la condición indispensable para el real entendimiento y realización de la enseñanza del Buda. Muestra la condicionalidad y la naturaleza interdependiente del flujo ininterrumpido de la variedad de fenómenos físicos y psíquicos de la existencia condicionada, convencionalmente denominado ego, hombre, animal, etc. Entonces aquí ustedes tienen una explicación bastante concisa de lo que es el origen condicionado, explicado por este monje alemán, el venerable Nyanatiloka. Entonces, todos los fenómenos, ya sea materiales o mentales, son condicionados. Surgen por razones específicas. Entonces, eso es lo que es el origen condicionado. Entonces, el origen condicionado nos explica a nosotros cuáles son estas condiciones para el surgimiento de estos fenómenos mentales y materiales. ¿No? Y estos fenómenos mentales y materiales ocurren en un flujo. Y precisamente ese flujo ocurre por la condicionalidad. Entonces, esto es una aproximación, digamos, del venerable Nyanatiloka, una explicación de lo que es el origen condicionado. Y además, aquí tenemos otra explicación, está tomada del compendio de la Abhidhamma. El origen condicionado es esencialmente una explicación de la estructura condicionada del ciclo de la existencia. Ese es el término en Pali, vata, el cual revela las condiciones que mantienen la rueda de nacimiento y muerte y la hacen girar de una existencia a otra. O sea, de que nosotros existimos y momento a momento, y en realidad cada uno de esos momentos es un conglomerado de factores mentales y también factores materiales. Y ese es un flujo, ¿no? Y eso es lo que se llama el ciclo de la existencia. Entonces hay una serie de condiciones que mantienen ese flujo de fenómenos mentales y fenómenos materiales. Entonces el origen condicionado es la explicación de eso. Ahora, hay algo que no he puesto yo en las láminas, pero quiero leérselo, que dice el venerable Nyanatiloka.
El venerable Nyatiloka escribió esto en el año 1946. O sea que poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Él vivía en Sri Lanka y en India. Entonces él dice lo siguiente. No obstante, este tema del origen condicionado ha sido frecuentemente tratado por autores occidentales. La mayoría de ellos han completamente malentendido el verdadero significado y propósito de la doctrina del origen condicionado y aún de los 12 componentes. O sea, el origen condicionado normalmente tiene 12 componentes que nosotros vamos a ver. Y aún de los 12 componentes que a veces han sido traducidos erróneamente. Ahora, esto lo escribió él en el año 1946. Y yo me pregunto, ¿todavía es cierto lo que él dice? Han pasado 60, ¿cuánto? 69, 70, más o menos 70 años de que él escribió esto, y yo creo que todavía esto que él dice o que dijo es válido en la actualidad. O sea, en realidad, cuando uno lee sobre el origen condicionado, uno tiene que tener mucha atención qué libro utiliza, en qué se basa para entender esto. ¿No? Entonces esto es una advertencia que ya la hace desde 1946, y yo creo que todavía esto que él dice es válido en la actualidad. O sea, ustedes van a poder leer muchas cosas sobre el origen condicionado. El buen entendimiento también está condicionado. Sí, o sea, precisamente porque este es un tema muy complicado. Entonces, por esa razón, se presta a especulaciones. Bueno, entonces nosotros vamos a ir viendo eso. Okay. Ahora, entonces, de una manera aproximada, sigamos a la lámina siguiente, hemos dicho que es el origen condicionado. Precisamente eso lo vamos a estudiar en todas las clases que vamos a tener aquí. Ahora, nosotros tenemos que estudiar el origen condicionado en el contexto del descubrimiento del Buda. Entonces, por eso ahora es importante, lo primero para poder entender bien el origen condicionado, es entender el contexto de las enseñanzas. ¿No? Y nosotros sabemos de que el Buda, cuando alcanza la iluminación, que yo prefiero muchas veces, en vez de decir la iluminación del Buda, hablar del descubrimiento del Buda. ¿No? El descubrimiento del Buda es el descubrimiento de esta realidad última, o de las realidades últimas, de los Dhammas, ¿no? Que son los componentes finales de la existencia. O sea, si usted ya lo mencionó tantas veces, y lo vuelvo a mencionar ahora, de que eso, el Buda, las primeras palabras del Buda, que están en el Udana Pali, el Buda dice que cuando los Dhammas, que son las realidades últimas, se le manifiestan a él, todas sus dudas desaparecen, porque él ha descubierto los Dhammas y sus condiciones. O sea, entonces esas son las palabras del Buda, las primeras palabras del Buda. Entonces el Buda está hablando de su descubrimiento, que son los Dhammas, que son la realidad última, y las condiciones que permiten la existencia de estos Dhammas, que es la condicionalidad. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el descubrimiento del Buda. Y después viene toda la narrativa del descubrimiento. La narrativa, la conceptualización, la articulación del descubrimiento en el lenguaje. Eso es la realidad convencional. Entonces, de acuerdo con el budismo, y eso también es parte del descubrimiento del Buda, es que hay dos realidades. La realidad última, que es los componentes finales de la realidad,
la realidad consiste en esos dhammas, en esas realidades últimas. Y esos dhammas existen porque existen condiciones. Entonces, eso es la realidad última. Ese es el primer descubrimiento del Buda. Descubrir esos dhammas y esas condiciones es lo que hace que el Buda se ilumine, ¿no? Y también el Buda descubre de que hay otra realidad, aparte de esa que él descubrió, que es la realidad convencional, la realidad conceptual. Y que esa realidad convencional y conceptual es posible solamente porque existe la realidad última, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir de que, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, nosotros tenemos esas dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. Y la realidad convencional, eso está tomado de Compet, pasemos. La realidad convencional, entonces, también denominada realidad conceptual, consiste en los modos convencionales de expresión. Incluyen entidades como seres vivientes, personas, hombres, mujeres, animales y los aparentemente estables y persistentes objetos que constituyen nuestra fotografía sin analizar del mundo. La realidad convencional es una construcción mental. O la realidad convencional es una creación. Bueno, hablemos de los seres humanos, es una creación humana, es una construcción. Entonces eso es lo que es la realidad convencional. Y la otra realidad es la realidad última, que existe independientemente de las construcciones mentales, es decir, existe por razón de su propia naturaleza intrínseca. Entonces la realidad última es el descubrimiento del Buda. Y las realidades últimas se dice que tienen una naturaleza intrínseca propia. Y de acuerdo con el Abhidhamma, hay 4 realidades últimas, que son la conciencia, en Pali Chitta, los factores mentales Cetasika, las propiedades materiales Rupa, y el Nirvana, que es la realidad incondicional. Entonces, para poder entender el origen condicionado, nosotros tenemos que entender el contexto del descubrimiento del Buda. Entonces, en el descubrimiento del Buda, la realidad última y la realidad convencional, o la realidad convencional y la realidad última. Entonces, el origen condicionado trata solamente de la realidad última, ¿no? Entonces, y no solamente de la realidad última, sino solamente de la realidad última condicionada, que es la conciencia, los contenidos de la conciencia o factores mentales y la materia. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen, a partir de mañana y durante los días siguientes, nosotros vamos a poder entender cuál es la relación que existe entre la realidad última y la realidad convencional. Pero en realidad el origen condicionado trata solamente de la realidad última. Entonces, esto es muy importante porque si no nosotros nos podemos ya desviar el entendimiento de la doctrina de origen condicionado. O sea, de que el origen condicionado no tiene nada que ver con la realidad convencional, con la realidad conceptual. No obstante, la realidad convencional puede existir porque existe la realidad última. Okay. Ahora, existe una formulación abstracta del origen condicionado, que ustedes lo van a encontrar en muchos discursos. Y la formulación abstracta del origen condicionado es: cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge. O sea, de que esa es una formulación abstracta que establece de que existe siempre condicionalidad, ¿no? O sea, de que siempre que hay un fenómeno, siempre que hay algo que existe a nivel de realidad última, eso deriva su existencia de otra cosa. Eso vendría a ser
No existe absolutamente nada en el flujo de la existencia mental o material que no dependa de otras condiciones para poder existir. Entonces esa es la formulación abstracta del origen condicionado. Ahora, un poco de terminología. ¿Viene? ¿Por qué no? ¿Ustedes vieron eso o no los pasó? Sí. A ver. ¿Cómo es que sigue esa? A ver, siga. Ok, eso es. Entonces, a ver, sigue ahora. Ok, entonces, la terminología. Entonces, el término Pali Paticca Samuppada, aquí traducido como origen condicionado, también se podría traducir como origen dependiente o originación dependiente. Entonces, Paticca Samuppada es un compuesto de dos voces. Paticca, que es un indeclinable, que es una voz que no admite cambios en la lengua pali, que significa dependiente, dependiente en, dependiendo de. Y Samupada significa, Upada significa surgimiento, y Sam significa conjunto. O sea, literalmente Samupada significaría surgimiento conjunto, dependiente en otras cosas. Entonces por eso nosotros traducimos como Paticca Samuppada como origen condicionado, pero puede haber otras traducciones que también son válidas. Entonces la siguiente lámina. Entonces ahí nosotros tenemos, ahora, ustedes cuando leen los discursos normalmente van a encontrar que el origen condicionado consiste en 12 componentes, 12 factores o 12 eslabones. Entonces, esos son los 12 eslabones que normalmente ustedes van a encontrar del origen condicionado. Y ahí tienen los nombres. A partir de la clase número 3 vamos a estudiar el significado de cada uno de estos. Por favor, no tomen el nombre como ignorancia, por ejemplo. ¿Qué significa ignorancia? Eso lo vamos a estudiar a partir de la clase número 3. Entonces, ahí tienen los términos en Pali que también son importantes cuando estudiamos el origen condicionado. Avidya. Y formaciones es Sankara, que es el segundo componente. Y el tercero es la conciencia, es Vijnana. Y el cuarto componente es mente y materia, Nama Rupa. Y después vienen 6 bases sensoriales, que son las bases internas. En Pali se denominan Salayatana. Y después viene el contacto, Pasa. Y después viene la sensación, Vedana. Después viene el deseo, Tanha. Después viene el número 9, la adherencia, Upadana. Son todos términos técnicos estos. O sea, de que uno tiene que traducirlo al español, porque si no, tendrían una lista en Pali ahí. Entonces, pero a partir de la clase 3 vamos a aprender el significado de qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? Y después viene la existencia, que también es otro término técnico, que es Baba, y el nacimiento, Yati, y después viene la vejez, la muerte, etcétera, que es Yara Marana. Entonces esos son los 12 componentes o eslabones del origen condicionado que ustedes van a encontrar innumerables veces si ustedes leen los discursos y también en la canasta de la Vidama en el segundo libro. Entonces, para que se vayan familiarizando. Ahora, normalmente el Buda expone el origen condicionado en 2 órdenes.
el orden directo, no, el orden directo, anuloma, y el orden inverso, patiloma. Cuando nosotros estudiemos el gran discurso del origen, el Mahanidana Sutta, vamos a ver que el Buda primero expone en orden directo y después explica en orden inverso. El orden inverso normalmente significa que con la cesación de una condición cesa la otra, ¿no? Y el orden directo es, debido a esta condición surge la otra. Entonces el orden directo es el orden de surgimiento, el orden de la existencia de la condicionalidad. Y el orden inverso es que cuando cesa una condición, el factor que está condicionado por esa condición no puede surgir. Eso es el orden inverso. A ver, pasemos a lo siguiente. ¿Esa es la siguiente? ¿Pero cómo? En realidad, aquí hay un problema. Pero si yo lo había visto, esa lámina, este cuadro. Si regresa. Otra. Wow. Nada más está más invertida. Sí. Bueno, lo que pasa es que las personas que me están siguiendo online no van a poder ver este cuadro porque esto no está aquí. Bueno, hay un PDF que está en la página de internet donde muestra ese cuadro donde nosotros tenemos los tres periodos, pasado, presente, futuro, y nosotros tenemos, te voy a explicar los tres periodos en base a esto, para las personas que me están siguiendo. Entonces, la ignorancia y las formaciones pertenecen al pasado, normalmente. Pasado significa el pasado prenatal, ¿no? Generalmente. Es tan complejo. Después tenemos la conciencia, la mente y materia, las 6 bases sensoriales, el contacto, la sensación. La sensación pertenece... Bueno, el futuro tiene que ir el 11 y el 12, ahí hay un error, ¿no? El 11 y el 12 es el futuro. Y el presente es conciencia, mente y materia, 6 bases sensoriales, contacto, sensación, deseo, adherencia y existencia. Entonces, del número 3 al número 10 es el presente. Y el número 11 y el número 12 son el futuro, ¿no? Entonces, este cuadro nosotros lo vamos a volver a ver nuevamente en las clases siguientes. O sea, este cuadro a nosotros nos da información muy importante porque entonces hay 3 periodos en el origen condicionado. El pasado, que es el 1 y el 2, el presente, que es del 3 al 10, y el futuro, que es el 11 y el 12. Componentes. Y después tenemos una tercera columna que habla de 20 modos y 4 divisiones. Eso, por favor, no se compliquen con eso. Nosotros vamos a estudiar eso más adelante. Pero lo que es importante que nosotros entendamos ahora es que el origen condicionado normalmente se divide en 3 periodos de tiempo, que es el pasado, el número 1 y el 2, del 3 al 10, es decir, de la conciencia a la existencia es el presente, y el 11 y el 12 es la vejez y la muerte. Ok. Entonces ahora, sigamos. Los dos métodos de condicionalidad, sigamos. Ya. Los 2 métodos de condicionalidad. Ahora, mientras que el método del origen condicionado se encuentra en la canasta de los discursos y Abhidhamma, el método de las relaciones condicionales se encuentra solamente en la canasta del Abhidhamma. O sea que en realidad el Buda
hay dos métodos de condicionalidad, que es el origen condicionado, que nosotros vamos a estudiar aquí, y el método de las relaciones condicionales o el patana, que solamente se encuentra en la canasta de la vida. O sea, de que la condicionalidad no se termina en el origen condicionado. La condicionalidad también hay lo que se llama las 24 relaciones universales o las relaciones condicionales, que solamente está tratado en el Abhidhamma, en el séptimo libro. ¿No? A ver, sigamos. Entonces ahí dice, mientras que el método del origen condicionado, Paticca Samuppada, se encuentra en la canasta de los discursos y Abhidhamma, el método de las relaciones condicionales Patana se encuentra solamente en la canasta del Abhidhamma. Sigamos. La comprensión del método de las relaciones condicionales Patana es fundamental para adquirir una correcta y completa comprensión del método del origen condicionado Paticca Samuppada. O sea, de que nosotros aquí tenemos un problema. O sea, de que para entender algo que está en los discursos, que es el origen condicionado, para entenderlo completamente y correctamente, necesitamos algo que solamente está en el Abhidhamma. ¿No? O sea, es un problema, porque uno tiene que aprender Abhidhamma para realmente poder comprender completamente el origen condicionado. Y es por eso que decía el venerable Nyatiloka eso. O sea, el venerable Nyatiloka dice eso precisamente en parte por eso, de que para tener una correcta comprensión y completa del origen condicionado, necesitamos aprender el otro método de condicionalidad que está en la tercera canasta. Ahora, nosotros vamos a explorar este otro método de condicionalidad en las clases, ¿no? Y vamos a tratar de poner en contexto el origen condicionado explicándolo a través del otro método, que es el método de las relaciones condicionales. Ok, sigamos. Ahora, para terminar esta primera clase, que es una introducción, yo he escogido unos versos que están tomados del Visuddhimagga. Ahora, en el Visuddhimagga hay un capítulo que es el capítulo 17. Y en el capítulo 17 del Visuddhimagga, ustedes van a encontrar prácticamente la única explicación completa del origen condicionado, explicado utilizando las relaciones condicionales del Patana, ¿no? Y ese es el capítulo quizás más difícil y más profundo del Visuddhimagga. El Visuddhimagga es una obra que ustedes la pueden conseguir fácilmente. Si quieren, vean el capítulo 17, ¿no? Ahí está la explicación más completa del origen condicionado, porque es ahí solamente que ustedes van a encontrar la explicación del origen condicionado desde la perspectiva del Patana o las 24 relaciones universales. Y al comenzar el capítulo, el venerable Buddhaghosa, que es el autor, digamos, si se puede decir así, del Visuddhimagga, de este libro, al comienzo del capítulo 17, él, antes de comenzar a exponer el origen condicionado, hay una serie de versos. Entonces esos versos yo los he traducido del pali al español y se los voy a leer. Entonces el primer verso dice: la verdad, el ser, la reconexión y el modo de las condiciones son 4 cosas muy difíciles de ver y por lo tanto muy difíciles de enseñar. O sea que
También lo estoy poniendo a propósito porque yo tengo que explicarle esto a ustedes. Y, o sea, y uno tiene muchas limitaciones con relación a esto. Entonces, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad son las 4 nobles verdades, ¿no? El ser. El ser se refiere. Estoy explicándole esto en base al comentario del Visuddhimagga. ¿Qué significa el ser? El ser significa que es un modo convencional de expresión. Cuando nosotros hablamos de ser en el budismo, eso es un concepto. Un concepto que se refiere a los fenómenos condicionados, a los sankaras, dice aquí. O si quieren, a los 5 agregados. O sea que nosotros normalmente utilizamos el término ser para referirnos a los 5 agregados. O para referirnos a los fenómenos condicionados, a los sankaras o a las formaciones. Pero ese ser se dice de que es vacío, ¿no? Porque es un concepto que nosotros le imputamos a los agregados. Pero ese concepto no tiene una correspondencia real a nivel de agregados. Entonces, cuando estudiemos el Mahanidana Sutta, vamos a volver sobre este tema. Entonces, la verdad, que son las 4 verdades, el ser, que se refiere a un modo de expresión, y después la reconexión, patisandhi en Pali. La reconexión es el primer momento de existencia para una existencia en particular. Se dice de que la reconexión es el primer momento de existencia para cualquier existencia. O sea, de que para el caso de los seres humanos, la reconexión es el primer momento de mente y materia, ¿no? Y bueno, y también hay otros órdenes de existencia. Cada orden de existencia tiene un primer momento, y eso se denomina en Pali patisandhi, que nosotros traducimos como reconexión. Entonces, eso es algo prácticamente imposible de ver. Bueno, a lo mejor de explicar no es tan imposible porque eso está en los textos, entonces nosotros podemos explicar eso. Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, entonces la reconexión es el primer momento de la existencia. Es una conciencia en particular, que es la primera conciencia, que surge junto con ciertas propiedades materiales en las existencias donde hay mente y materia. Y el modo de las condiciones se refiere a cómo los componentes del origen condicionado están ligados entre sí. Eso significa el modo de las condiciones. ¿Se recuerdan el primero? La ignorancia. La ignorancia, y el segundo es las formaciones. Entonces, se dice de que la ignorancia condiciona las formaciones. Eso, el origen condicionado solamente nos dice eso. Pero el modo de las condiciones significa cómo la ignorancia condiciona las formaciones. Entonces, esas 4 cosas, ¿no? Las 4 verdades, el ser, la reconexión y el modo de las condiciones. Son 4 cosas muy difíciles de ver. Y, por lo tanto, muy difíciles de enseñar. Entonces, eso es el primer verso. Sigamos. Por lo tanto, considerando que comentar sobre el significado del origen condicionado es imposible, excepto para aquellos que han adquirido maestría en los textos. Ok, sigamos al siguiente verso. Deseoso de exponer ahora el comentario del modo de las condiciones,
yo no encuentro soporte. Es como si me estuviera hundiendo en el océano. O sea, de que este es el venerable Buddhaghosa, el siglo V de la Era Común, que está diciendo esto antes de empezar a explicar sobre el origen condicionado. ¿Qué le queda a uno? ¿No? Pero, número 21. Pero esta dispensa, este es un término difícil de traducir del pali al español. Sasana. O sea, yo lo traduzco como dispensa porque en inglés se pone dispensation. Pero ¿qué quiere decir dispensa? Dispensa se refiere al mensaje, a la enseñanza del Buda. ¿No? Esta dispensa del Buda está adornada por varios modos de enseñanza y todavía la vida de los maestros de antaño continúa ininterrumpida. ¿No? Entonces Buddhaghosa es afortunado, ¿no? O sea, este sasana, que se refiere a la dispensa del Buda, a la enseñanza del Buda, está adornada por varios modos de enseñanza y todavía la vida de los maestros de antaño continúa ininterrumpida. Eso en el siglo V. Sigamos. Por lo tanto, basándome en ambas, entonces, basándose en los diferentes modos de enseñanza y también en las enseñanzas de los maestros de antaño, ahora comenzaré con la explicación del significado del origen condicionado. Escuchad esta explicación atentamente. Y pasemos a la siguiente. Este es el último verso. Esto fue dicho por los maestros de antaño. Quien quiera escuchar atentamente esta explicación obtendrá, podríamos decir, cada vez mayor distinción. Obteniendo cada vez mayor distinción, esa persona que escucha atentamente irá fuera de la visión del Rey de la Muerte. Entonces eso es los versos de Buddhaghosa. Este último verso que son de los maestros de antaño, entonces con relación a la profundidad del origen condicionado de la condicionalidad. Entonces, ese era el último verso. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, lo que yo les propongo es el estudio del origen condicionado a partir de la clase de mañana y después de esta breve introducción, entonces ¿cómo vamos a estudiar el origen condicionado? Nosotros nos vamos a estar basando en el Mahanidana Sutta, que es el gran discurso del origen. Por supuesto de que este discurso no lo vamos a poder estudiar todo, pero vamos a estudiar la parte sobre el origen condicionado, porque este discurso tiene diferentes partes. Entonces vamos a basarnos en ese discurso y también para poder entender por qué es un discurso muy difícil el Mahanidana Sutta. Entonces vamos a necesitar apoyarnos en las explicaciones del antiguo comentario, también de la Abhidhamma y también del Visuddhimagga, que es el capítulo 17 que les comenté, que trata sobre el origen condicionado. Entonces, basándonos en todas esas cosas, vamos a tratar de elucidar de la mejor manera posible sobre la doctrina del origen condicionado. Entonces, bueno, esa es la propuesta y ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy a dejar de compartir la pantalla a las personas que me están siguiendo. Entonces, ahí
numerosas personas, que bueno, que lo están siguiendo. Entonces voy a poner el micrófono en modo Omni, de tal manera de que si hay preguntas aquí en la audiencia se escuche desde el fondo. Y bueno, las personas que quieran hacer preguntas por medio de internet pueden ya sea levantar la bandera y yo les doy el micrófono, o alternativamente puede ser vía chat. Y aquí, bueno, también no sé si hay alguna pregunta con relación a lo que nosotros hemos tratado sobre origen condicionado. Venerable, Sí, Paco. yo tengo una duda. El Buda ya sabía, antes de su iluminación, el Buda ya sabía que existía el nirvana. Sí, bueno, antes de su iluminación, ¿en qué momento? Antes de su iluminación, él buscaba la liberación. Sí, no, pero claro, o sea, a lo mejor en la noche de la iluminación, el Buda descubre cosas, incluso antes de su iluminación, que son fundamentales en su enseñanza, como la ley de la causa y efecto, la doctrina del origen condicionado, ¿no? Entonces eso es un descubrimiento del Buda. Y que, o sea, antes de eso el Buda no lo conocía. Ya. O sea, de hecho, en el Samyutta Nikaya, en el Nidana Samyutta, el Buda dice de que con relación a cosas desconocidas, ¿no? Por él anteriormente surge la luz, surge el entendimiento, y una de esas cosas es el origen condicionado. O sea, de que en realidad él no había escuchado esto de nadie, sino de que él mismo lo descubre. Por eso el Buda es un descubridor, ¿no? Pero intuía o sabía que podía existir la liberación del sufrimiento. Ya, esa era su búsqueda, ¿no? Antes de su iluminación. Y también es la razón por la cual él trata de cultivar estas perfecciones, ¿no? Entonces, intuitivamente, o sea, cuando está cultivando eso, él está con ese objetivo, ¿no? Pero en realidad eso no lo sabía hasta que no lo descubre. A ver, una pregunta aquí. De hecho, el Nirvana lo descubre el Buda, y el Nirvana es una copia del mismo en sánscrito. Luciano Duque. Sí, o sea, Nirvana es un término pali. Nirvana es el equivalente en sánscrito. Ahora, eso es una buena pregunta, y bueno, es un tema que el término lingüísticamente existía cuando el Buda vivió en el sexto siglo antes de la era común. Ahora, eso a lo mejor está fuera del alcance, pero habría que hacer investigación, porque hay un Upanishad, que es el Nirvana, pero probablemente su Upanishad es posterior al Buda, ¿no? Y también, o sea, hay controversia con relación a la época de los Upanishads, ¿no? Y también, o sea, ha habido controversias con relación a la época que vivió el Buda, ¿no? Entonces eso se convierte en algo, ¿no? O sea, muy delicado, ¿no? Porque normalmente se dice, o se ha afirmado, de que el Buda ha tomado cosas de los Upanishads. Pero si nosotros reubicamos la época del Buda de acuerdo a los últimos descubrimientos en el siglo VI, pues a lo mejor esas postulaciones no son correctas. O sea que bueno, pero entonces no podemos entrar en eso. Entonces aquí JJ, José Hackman.
Buenas noches, de Venezuela, sí. Creo haber entendido que la realidad convencional incluye a las personas. Por otra parte, la realidad última incluye la materia. Me crea confusión, ya que las personas se manifiestan en parte en la materia. Claro, o sea que la realidad convencional es la forma que uno designa a la realidad última. Entonces, las realidades últimas son mente y materia, ¿no? Entonces, porque existen esas realidades últimas, existe la posibilidad de designarlas, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos del ser, por ejemplo. El ser es una realidad convencional que se utiliza de una manera convencional para designar a las realidades últimas, ¿no? Entonces, cuando uno ve algo, mente y materia, entonces uno utiliza el concepto ser, ¿no? O sea, el Suki, por ejemplo, entonces, mente y materia, ser, ¿no? Un ser humano, mente y materia, ser. Entonces, el ser es un término que nosotros utilizamos para referirnos a las realidades últimas, pero el ser es una realidad convencional, ¿no? Entonces, espero haber aclarado eso. ¿Por qué se llama materia si las propiedades materiales son pura energía? Bueno, eso también es una buena pregunta. La energía es parte de la materia, de acuerdo con el budismo. Lo que pasa es que el término materia también, o sea, es un concepto que nosotros utilizamos, un concepto nombre para referirnos a este término rupa en Pali. Entonces, el término rupa nosotros lo traducimos como materia, ¿no? Y rupa es aquello que está sujeto al cambio, a la deformación, a diferencia de la mente. Entonces, nosotros traducimos rupa como materia, pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros traducimos estos términos. Pero la energía es parte de la materia, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Okay. Sí. Disculpe, venerable, no sé si comprendí bien, pero la realidad convencional y la realidad última sería como lo que fue para Platón el ontos y el fenómeno, que sería más o menos con el mito de la taberna, las llamas siendo la realidad última y las sombras proyectadas debido a esas llamas, la realidad convencional. O sea, hay una similitud con eso, porque de hecho en los textos Pali se dice de que las realidades convencionales existen como sombras de las realidades últimas, ¿no? Claro, lo que significa es, a lo mejor el significado es diferente en Platón y en el Buda, pero la realidad convencional es, como se dice que existe como sombra, es porque no pueden existir si no existen las realidades últimas. Por lo menos esa es la explicación en el budismo. O sea, de que nosotros vamos a ver en el Mahānidāna Sutta, cuando estudiemos a partir de mañana, en la clase siguiente, de que no es posible, por ejemplo, el lenguaje, los conceptos, si no fuera por la existencia de las realidades últimas, ¿no? Eso es lo que... Pero las realidades últimas es algo, o sea, no solamente, bueno, filosóficamente es una verdad ontológica, sino también es algo epistemológico, de que uno puede experimentarlo, ¿no? De acuerdo con el budismo. O sea, que las realidades últimas es algo que uno mismo lo puede experimentar, y de hecho el propósito es la meditación, ¿no? Que a través de la meditación nosotros podemos ver las realidades últimas. Y de hecho, en el Mahānidāna Sutta hay pasajes donde el Buda explica muy bien eso, o sea, cómo la persona que tiene la visión correcta entiende
el alcance y el dominio de la realidad última y la realidad convencional. ¿No? ¿Está bien? Aquí tengo una pregunta de Verónica. A ver, ¿dónde está Verónica? A ver. Verónica, pero hay tantas personas ahí. Verónica de... Aquí está Verónica. Entonces, Verónica, le voy a dar el micrófono. Adelante, Verónica. Tiene la palabra. Sí, adelante, Verónica. Puede hablar. Verónica de Venezuela, ¿no? Si tiene el micrófono, Verónica, ¿me escucha? Bueno, no sé qué pasa con Verónica, pero tiene el micrófono. ¿Quién quería hacer una pregunta aquí? Verónica, si no puede... La bandera esa para pedir micrófono, vas a hacer ¿Y algo, dónde dale al chat. mando? Dale al chat, coño. Qué huevo para 80 veces por día. Ahí está, ahora le escucho, sí, adelante, Verónica. Habla. Sí, buenas noches, venerable Nandicena. Las características de la naturaleza intrínseca de las realidades últimas, ¿cuáles serían? Ok, se dice de ok, gracias, Verónica. ¿Cuáles son las características de la naturaleza intrínseca de las realidades últimas? Se dice de que las realidades últimas, los Dhammas, cada Dhamma tiene una naturaleza intrínseca propia, ¿no? Y que esa naturaleza intrínseca es lo que sostiene ese Dhamma, por decir así, o lo caracteriza o lo distingue. Entonces, cada Dhamma tiene una naturaleza intrínseca inmutable, se dice. Entonces, esa naturaleza intrínseca de ese Dhamma lo diferencia de otros Dhammas, de otras realidades últimas. Entonces, cada Dhamma, cada realidad última, tiene una naturaleza intrínseca propia, individual. Y se dice de que los Dhammas además tienen una característica universal, que los hace que todos sean similares. Entonces, la característica intrínseca, la característica universal es la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad. Entonces, todos los Dhammas, ya sean mentales y materiales, tienen esas características, ¿no? Y además cada Dhamma tiene una naturaleza intrínseca propia que lo diferencia de los demás, ¿no? Entonces se dice de que esos Dhammas poseen esa naturaleza intrínseca y esos Dhammas surgen debido a condiciones, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, cuando un Dhamma existe, por decirlo así, porque ha surgido, esa existencia nosotros la podemos establecer por la naturaleza intrínseca de ese Dhamma, ¿no? Pero esa existencia está dependiendo de condiciones. ¿Ok? ¿Verónica? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Las personas que nos están siguiendo a través... Me quedó muy claro. ¿Los Dhammas surgen y cesan? Los Dhammas siempre surgen y cesan precisamente por las condiciones. O sea, de que los Dhammas están continuamente surgiendo y cesando, que es la característica, ¿no?, de los Dhammas condicionados. De los Dhammas condicionados. Sí. O sea, de que todos los Dhammas condicionados, que para términos prácticos es todo lo que nosotros somos, y todo el mundo de la experiencia de los seres, surge y cesa, está continuamente surgiendo y cesando, ¿no? Pero hay otros Dhammas no condicionados. Hay un Dhamma que es un Dhamma incondicionado, que no tiene surgir y cesar.
¿no? Que es el elemento incondicionado. Entonces ese Dhamma no existe sin depender de condiciones. Entonces, como existe sin depender de condiciones, ese Dhamma no tiene un comienzo ni un fin, ¿no? Sí. Venerable, y la existencia de un Dhamma incondicionado no contradice directamente la doctrina del origen condicionado, que nos dice que todo tiene causas finales. Ya, lo que pasa es de que la doctrina del origen condicionado, ahí mostramos una diapositiva, abarca solamente los Dhammas condicionados. O sea, de que el Dhamma incondicionado no pertenece a la doctrina del origen condicionado, está fuera del origen condicionado, ¿no? O sea, de que, o sea, ¿por qué podría contradecir? A ver, ayúdame a pensar eso. Bueno, porque recuerdo haber leído en otra ocasión que el Buda decía, cuando hablaba de la vacuidad, que nada podía existir per se, que nada podía existir como tal, que todo en la realidad existía debido a diferentes causas que se relacionaban interdependientemente. Pero ese Dhamma que parece ser que no tiene consecuencias y que se escapa sería que ese Dhamma no está dentro de la realidad. Sí, es parte de la realidad última. El Dhamma incondicionado, el elemento incondicionado es parte de la realidad última, pero para fines prácticos ese Dhamma no tiene ninguna influencia sobre el origen condicionado, ¿no? Bueno, el elemento incondicionado lo que afectaría ahí es para trascender el origen condicionado. Pero en realidad ese Dhamma incondicionado no afecta para nada la condicionalidad de los Dhammas. No. De hecho, si no existiese ese Dhamma incondicionado, ese elemento incondicionado, no sería posible, digamos, la liberación, de acuerdo con la enseñanza del Buda. O sea, ¿no? Pero precisamente porque existe ese Dhamma, existe la liberación. Sí, sí, Lourdes. Entonces, ¿ese Dhamma podríamos decir que está dentro del Nirvana? ¿O es ¿Qué Dhamma? Bueno, normalmente el Nirvana es un término para referirse a ese Dhamma, ¿no? O sea, hay distintos términos para referirse al Dhamma incondicionado. El Nirvana, o sea, hay muchos sinónimos en el Canon Pali para referirse al Nirvana. Ya. Sí, Lucía. Esta terminología o el ser y la esencia, ¿no? que lo trata Occidente, se podría equiparar la esencia a lo que mencionó como características intrínsecas del ser. Pero, las características intrínsecas de la realidad última podrían ser la esencia. No, porque el ser es una realidad conceptual. O sea, de que en realidad nosotros construimos el mundo a través de conceptos y el lenguaje. Y entonces esas construcciones que nosotros realizamos es a partir de esos Dhammas que tienen naturaleza intrínseca. Se dice de que la realidad convencional no tiene naturaleza intrínseca. Solamente los Dhammas, la realidad última, tiene naturaleza intrínseca. Entonces, y precisamente eso es lo que el Buda habla del enredo o la maraña que todos los seres estamos metidos. Porque la maraña tiene que ver con el hecho de no poder discernir cómo uno construye la realidad a través de los Dhammas esos, que son las realidades últimas. Entonces uno construye la realidad, uno construye, conceptualiza, y uno le atribuye
digamos, a la realidad convencional una realidad que no la tiene. O sea, entonces eso es un poco, o sea, por eso es tan importante entender la cuestión del origen condicionado. Naturaleza intrínseca también es otro problema de los términos, ¿no? O sea, no hay que entender como naturaleza intrínseca como algo, como una esencia. Naturaleza intrínseca significa algo que caracteriza al Dhamma en todo tiempo y en todo lugar. Eso es naturaleza intrínseca. Es la traducción de un término en Pali que se llama sabhava. Entonces, los Dhammas siempre conservan, por decir así, la naturaleza intrínseca propia. O sea, por ejemplo, cuando surge el enojo, por ejemplo, es un Dhamma, no es un estado mental, es un Dhamma mental. La característica particular es siempre la misma, independientemente si surge en la mente de un ser o de otro, o en un lugar, en un tiempo o en otro tiempo. Siempre ese Dhamma preserva esa naturaleza intrínseca. Entonces, por eso se dice de que tiene una naturaleza intrínseca. Los Dhammas tienen una naturaleza intrínseca inmutable. Inmutable es de que surge en la mente suya, en la mía o cualquiera, haya surgido hace 5.000 años o ahora, o vaya a surgir 5.000 años después, siempre el Dhamma ese, cuando surge, tiene la misma característica individual. Eso significa. Sí. Oiga, venerable, jugando un poco, uno puede decir si la realidad es condicionada, entonces uno es maleable y manipulable, en el sentido de que uno puede crear ciertas causas y condiciones para que se genere cierto resultado. Uh-huh. Sí, es manipulable relativamente. Ah, sí, dentro de su condicionalidad. Dentro de la condicionalidad, porque ahora nosotros vamos a ver a partir de mañana que el Buda dice, ¿no? Que ¿por qué surge la vejez y la muerte? ¿No? O sea, porque hay una condición específica, que es el nacimiento. ¿No? Entonces, dentro de ese rango de condicionalidad, las cosas son maleables. ¿No? Ya fuera de ese rango ya no. Fuera de ese rango tiene que ir a la realidad incondicionada. A ver, aquí tengo una pregunta. Luciano Duque. Se busca la liberación o iluminación. ¿Por qué estamos esclavizados o oscurecidos? ¿Cuál es la causa? Bueno, el origen condicionado nos va a explicar por qué estamos esclavizados y oscurecidos. ¿Cuál es la causa? Bueno, entonces el origen condicionado nos va a explicar eso. O sea que durante esta clase vamos a estudiar por qué estamos esclavizados o oscurecidos, ¿no? Entonces el origen condicionado, ¿no? Habla que la ignorancia, pero la ignorancia no es la primera causa. Eso también es una cosa que tenemos que entender, ¿no? Porque nosotros tenemos a pensar de una manera lineal, ¿no? Entonces, y también eso es por la realidad convencional, ¿no? Pero la ignorancia, no obstante, el primer componente del origen condicionado, no significa de que la ignorancia sea la causa primera de todo. Eso lo vamos a tratar de estudiar. Y había otra pregunta, pero ya no sé si la tengo por aquí. Sí, Paco. Venerable, el observar un Dhamma es muy difícil. Si el Buda decía que en un chasquido de dedos suceden billones de momentos, fenómenos mentales, físicos, pues es muy difícil decir, bueno, pues ya observé un Dhamma por la velocidad con la que surgen y cesan. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender eso? Es que es imposible. Si yo veo algo es porque ya está viejísimo, ¿no? Es algo imposible de detectar. Y por me eso, imagino que hasta los arajanes les ha de costar
Para ellos hasta ha de ser difícil para ellos, ¿no? Por eso en esta primera clase les mostré esos versos, porque es como, ¿no? Como se dice en inglés, el disclaimer, ¿no? ¿Cómo se dice disclaimer? ¿Cómo se dice? O sea, nos vamos a meter en un terreno bastante complejo a partir de mañana. Entonces, por eso uno trata de explicar de la mejor manera posible, ¿no? Y como dice Paco, las damas están ocurriendo a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, aquí dice Tomás Morales Durán. Es la liberación de responsabilidades. O sea, me deslindo de toda responsabilidad. Por eso esta primera clase. Si los dramas tienen naturaleza intrínseca, por lo tanto, no son vacíos, sí, o sea, el problema es qué es lo que significa naturaleza intrínseca. Entonces, naturaleza intrínseca significa lo que acabo de explicar, ¿no? Que tienen una característica propia que lo distingue de los demás, y esa característica propia de los damas, de cada dama, siempre es la misma. Entonces eso no es incompatible con, en el budismo Mahayana se habla de la vaciedad y todo eso. O sea que no. Los damas son vacíos, si usted quiere usar ese término, ¿no? Es preferible usar el término son anatta o son condicionados, ¿no? ¿Vacíos de qué? De un yo, o sea. Pero también aquí hay problemas cuando nosotros utilizamos la realidad convencional para explicar esto, ¿no? Ok, aquí otra pregunta. Por favor, ¿cuál es la primera causa? No, de acuerdo con el budismo no existe una primera causa. No obstante, en el origen condicionado se dice de que la ignorancia es el primer componente. Pero esa idea de una primera causa es debido quizás al oscurecimiento que uno tiene por la realidad convencional. O sea, en la realidad convencional a lo mejor uno puede conceptualizar y tratar de... Pero desde la perspectiva de la realidad última, no se puede discernir una primera causa, ¿no? O un lugar donde no existía, por ejemplo, la ignorancia, y a partir de ese momento comenzó a existir la ignorancia, ¿no? O sea que eso, el Buda se dice que es indiscernible, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entonces, si la ignorancia no es la primera causa, entonces, ¿cuál es la condición de la ignorancia? Entonces, bueno, eso lo vamos a estudiar, ¿no? Cuando estudiamos el origen condicional, ¿no? Lo que pasa es de que la explicación de eso es, nosotros vamos a ver ejemplos. Nosotros tomamos un momento mental o un momento de existencia de un ser en particular. Entonces, ese momento se explica por medio de los dos primeros componentes del origen condicional, que es la ignorancia y las formaciones, ¿no? Y no es posible, si uno se va hacia atrás, de acuerdo con la enseñanza del Buda, llegar a un punto en que uno tome un momento y no haya nada antes de ese momento. Entonces, por eso el Buda dice de que un primer comienzo de la ignorancia es indiscernible, ¿no? O sea, de que no es posible discernir eso. Entonces es mejor no pensar en esos términos, ¿no? Ok, sunyata. Bueno, entonces no sé si habrá alguna pregunta más. Entonces, bueno, esperemos que mañana técnicamente esté todo un poco mejor. Sí. Y entonces, para ver este origen condicionado, que sí, con mucho estudio y con la práctica, en la práctica lo que se está observando a través de Vipassana son los damas del presente, pero también están los del pasado. Ajá. Y están condicionando los del futuro. O sea, aunque yo estoy observando los damas presentes, a ver si me explico, también estoy observando lo que condicionó
el condicionante de lo que estoy observando y lo que va a venir. A ver. Ahora, cuando uno practica Vipassana, técnicamente hablando, está observando Dhamas pasados. Pasados que son prácticamente el pasado inmediato, ¿no? Que yo percibo Sí. que son presentes, pero son pasados. Ya, normalmente, o sea, lo único que uno observa como presente es los objetos sensoriales. Cuando uno los observa de los 5 sentidos por medio del órgano, de la conciencia del órgano correspondiente. Pero todo lo demás es pasado. O sea, es inmediatamente pasado. Ahora, cuando uno observa eso que uno está observando tiene condiciones. Y también la conciencia que observa esos objetos que tienen condiciones, también tiene condiciones. ¿No? Entonces, y también eso condiciona hacia adelante lo que viene. O sea, de que una cosa que es condicionada puede ser condicionante también. ¿No? Entonces de esa manera es el flujo de la mente y la materia. O sea, de que intelectualmente no, o sea, uno puede llegar a ver la profundidad de todo esto. ¿No? Bueno, entonces por eso yo puse esos versos ahí como disclaimer, ¿cómo se dice? Deslindar responsabilidad. Así es. Y bueno, nosotros por supuesto de que tenemos la ventaja de que hay en la literatura Theravada mucho escrito y mucho explicado sobre esto. Entonces, las explicaciones que nosotros vamos a utilizar para estudiar el origen condicionado está todo basado en eso que ya está, digamos, establecido en la tradición. Entonces, eso es una ventaja que a nosotros nos va a orientar bastante, por lo menos, poder entender. Y ustedes me dirán el último día del retiro, a ver cómo se sienten. O sea, recuérdense este momento ahora. Y el último día voy a preguntarles. Si en Vipassana lo que hacemos es cobrar conciencia del pasado, ¿qué es lo que hace la respiración? El enfocarse en la sensación física de sentir la respiración, ¿es un constructo también, una construcción? No, o sea que ahí, o sea, nosotros estamos tratando de observar la realidad última, que es el sentido del tacto, ¿no? Y ese objeto es un objeto presente, en realidad. Esa era mi pregunta, Sí. ¿qué es? O sea, es una realidad última y es un objeto presente. Cuando uno observa la respiración como la sensación que produce el aire cuando fluye, entonces ese objeto es presente, ¿no? Y suena como que tiene una polaridad neutra que no condiciona nada en el futuro, a futuro. No, sí, claro, porque en realidad, o sea, lo que está observando es la conciencia, ¿no? Y se dice de que la respiración es condicionada también. La respiración, el aire, ¿no? Entonces, que es una propiedad material. Se dice de que la respiración es producida por la conciencia. El aire que uno inhala y exhala, ¿no? Entonces, es una propiedad material producida por la conciencia. ¿No? Okay. Bueno, vamos a dar